Somos Hola. Somos Base Misionera Roca Blanca. El nacimiento de algo es muy importante. Y más cuando nace del corazón. Bienvenido. La puerta de esta cabina se abre, inspirando. Queremos darte gran inspiración a tu corazón. Es el momento. Abre tu corazón y siente la inspiración al aire. Estamos inspirando a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos y contentos y felices días. Estamos muy contentos aquí en la cabina, la verdad, porque hoy es un nuevo día, porque tenemos la oportunidad de ver un nuevo amanecer, porque tenemos la oportunidad de ver a nuestro cónyuge. ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? Bueno, aunque algunos están diciendo, ¡ay! Sí, pero pues te damos los buenos días, la bienvenida. Saludos a la gente que nos escucha a través de su FM en Acapulco, en Morelia, en Teotitlán, en Río Grande, en cada frecuencia modulada. ¿En dónde? En su radio, o sea, en su radio FM. Es que estoy muy contenta y ahorita les vamos a platicar por qué. Y también a la gente que nos ve a través del portal Base Misionera Roca Blanca, muy buenos días, nos da mucho gusto que estés ahí acompañándonos. La verdad que hemos escuchado que varias gente está en el transcurso de la mañana con nosotros y pues eso nos anima a venir. Y pues bueno, Fidel, buenos días. Y ahorita, Fidel, bueno, primero saluda a los pastores, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, también aquí contentos y muy bendecidos, y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí otra vez con ustedes, y gracias a ustedes por estar ahí también atentos, escuchándonos, y pues de verdad te esperamos que ahorita en este tiempo podamos pues reír juntos y compartir la palabra con ustedes, escuchar algunos consejos y pues a través de la palabra del Señor esperar que el Señor nos hable en este día y pues ser hijos obedientes. Así es. Damos la bienvenida a todos, es un gusto estar con ustedes. And we welcome all of you who are listening through Facebook and the internet in the U.S. Welcome. En inglés y en Spanish y todo aquí, ¿verdad? Como dice nuestro querido Fidel. ¿Qué es lo que dice Fidel? I want to cake. ¿O qué dice? Y ya hasta se me fue lo que iba a decir. Te puedes comunicar con nosotros, ¿no? Al WhatsApp 954-109-0520. Estamos totalmente en vivo. Nos puedes escribir ahí, mandar saludos, pedir alguna oración, comentar acerca del tema, tu experiencia, lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, lo que también aún no ha hecho y estás en el proceso, porque muchos estamos en un proceso. Todos estamos en proceso. Sí, siempre, ¿verdad? Le digo a la pastora Eli un día, no me diga esa palabra, no me gusta la palabra proceso, pero es así, estamos en un proceso y hoy tenemos un tema súper especial, que la verdad a veces decimos, yo ya lo perdoné, pero si va él, yo no voy, ¿verdad? Y es el perdón. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Sí, efectivamente, Mónica, vamos a hablar del perdón, y el perdón es algo básico. Yo soy músico y algo básico en la música son las escalas. De hecho, tenía un maestro que tenía un rótulo en su estudio que decía, la música está hecha de acordes y acordes de escalas. Conoce todas tus escalas y puedes conocer todos tus acordes. Conociendo todos los acordes, puedes tocar todas las canciones. Entonces, lo básico para el músico son escalas. Pero como músico muchas veces nos aburre ensayar escalas. Y como cristianos a veces nos aburre escuchar las cosas básicas de la vida, pero creo que el perdón es algo básico de la vida y algo básico del Evangelio. Cristo Jesús vino específicamente por el perdón, para perdonarnos y restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la importancia del perdón y muchas facetas del perdón en el matrimonio. Uy, tenemos muchísimos versículos en la Biblia y es más, si tú tienes tu Biblia digital y le pones palabra perdón, seguramente vas a aprender un buen del perdón y a veces no, es que querramos, es que Dios nos dice, es un mandamiento, el perdonar, entonces no puede decir, es que yo no siento, ¿verdad? O sea, no es por sentimiento, sino una decisión.
es una decisión. El amor y el perdón son decisiones y necesitamos tomar la decisión. Y podemos ver el ejemplo de Jesús cuando estaba sufriendo, para ir a la cruz. La noche antes en el jardín, en su carne no quiso, pero tomó la decisión y dijo, no lo que yo quiero, Padre, sino tu voluntad sea hecho. Y fue a la cruz, y en la cruz, sufriendo en la cruz, en medio de su sufrimiento injusto, Él era hombre perfecto y no había experimentado toda tentación, pero nunca había pecado, y estaba sufriendo lo que nosotros debíamos haber sufrido por nuestros errores. Y en medio de este sufrimiento Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y soltó el perdón hacia aquellos que le estaban crucificando y soltó perdón hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar, no por nuestros sentimientos, no por lo que el otro ha hecho o no ha hecho a nosotros. Y necesitamos perdonar. Los doctores han encontrado que la falta de perdón causa estrés, causa enfermedad, se manifiesta en nuestro cuerpo. Y muchas veces nosotros pensamos, no le voy a perdonar, como que estoy haciéndote un favor de perdonar a ti. Pero ¿a quién estoy haciendo el favor? Es a mí. Porque al no perdonar a mi cónyuge, a no perdonar a otra persona que me ha hecho mal, yo estoy cargando con esta persona. Yo estoy enjaulándome. En vez de, el pensamiento típico es que al no perdonar a ti, te estoy poniendo a ti en el cárcel y no te voy a soltar hasta que yo siento que es justo. Pero realmente estoy encarcelando a mí mismo. Estoy cargando a ti sobre mí. ¿Y cuántos de nosotros podemos cargar a otra persona todo el día? Es difícil y imposible. Necesitamos perdonar para soltar esta carga, porque la falta de perdón afecta nuestra salud y afecta toda nuestra vida. Sí, y es un tema pues bastante complicado, porque la verdad es algo que lo vivimos diariamente y a veces, muchas veces al día, el que alguien nos ofenda y nosotros perdonar, pero también es una de las cosas más difíciles de poder soltar. Entonces hay mucha gente que está sufriendo ahorita mismo y muchas de ellas saben que es la falta de perdón. Algunas de ellas es muy sutil su falta de perdón, o sea, porque una raíz está escondida, o sea, una raíz no se ve. Podemos ver cuando algo empieza a brotar y al principio es pequeño, todo es como nadie lo nota, ¿no? Pero llega un punto donde, o sea, vas a ver que yo he notado que en mi pastito crecen esas, las plantas de espinas, esas grandes, que en verdad son árboles muy fuertes, que a pesar de que son no tan grandes así como el tronco sea muy grande, tienen una raíz muy profunda. Y yo veo, y siempre que voy y checo en mi pasto el montecito, yo encuentro esas plantitas y cuando las veo ahí digo, si yo no viviera aquí, si yo abandonaría mi jardín por tiempo, yo sé que esto se convertiría en algo muy fuerte, pero como es tan pequeño y yo lo logro ver, entonces yo lo arranco con mucha facilidad. Pero si yo lo dejo, cuando yo regrese, si yo me voy 1 año, 2 años, 3 años y yo dejo esa planta ahí, ya no va a ser tan sencillo llegar y arrancarla. Ahora tengo que buscar otras maneras como hacerlo para poderlo sacar. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, dice, seguid la paz con todos. O sea, este es un mandamiento que Dios nos está dando. Dice, seguid la paz con todos. Es difícil estar en paz con todos, porque la gente nos ofende. Alguien te va a ofender hoy, porque así es la vida. Pero Dios nos ordena, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la paz y la santidad son muy importantes en nuestra vida o no vamos a poder ver a Dios. Mirad bien, o sea, tengan cuidado, fíjense. Mirad bien, dice,
para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, aquí en este versículo nada más podemos ver lo que causa la amargura en nosotros. Nos impide alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la necesitamos en nuestro diario vivir. O sea, es la gracia, ese regalo inmerecido de Dios, esa habilidad de nosotros poder ser prósperos, nos limita. Dice, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe. O sea, la raíz de amargura nos perturba. Nuestra mente ya no está bien, ya no podemos pensar bien, ya no están claras las cosas. Empezamos a desviarnos y contamine, dice, a muchos. O sea, no solo nos hace daño a nosotros, empieza a contaminar a los demás. Es una enfermedad, la falta de perdón. Es una enfermedad y es contagiosa. Me gustó mucho que estaba leyendo esta porción y dice, es sorprendente cómo muchas parejas en consejería pueden volver atrás y reproducir los detalles más insignificantes, sucesos que ocurrieron hasta hace 15 años, y cada vez que reproducen ese suceso, reviven la emoción como si estuviera sucediendo en ese momento. Se siente la herida, el dolor, el desengaño, como si estuviera ocurriendo ahí. ¿Qué valor hay en eso? Está bien hablar de ello con un consejero, pero reproducirlo diariamente en tu propia mente es peor, inútil y destructivo. Todos nosotros tenemos defectos que nuestro cónyuge podría usar para destruirnos, pero el mensaje de la Biblia es el perdón. Me encantó y me identifiqué porque yo no perdonaba y decía, sí lo perdoné, pero cuando sucedía algo similar, o sea, yo sí recordaba como aquella situación así, como lo narra aquí, ¿no? Y la verdad es un trabajo, cuesta, duele mucho perdonar, pero yo digo también, se tiene que ir practicando el perdón, porque así como practicamos para ser el mejor corredor, el mejor nadador, el mejor conductor, tenemos que practicar el pedir perdón, tenemos que practicar la humildad, tenemos que provocar los dones en nosotros, ¿verdad? ¿Sí es así? Sí, seguir practicándolo. Sí. Cualquier cosa que practicamos, como dije, los músicos con las escalas, si practicas las escalas, vas a saber bien y vas a poder tocar los acordes y tocar las canciones. Pero si no practicas las escalas, no puedes tocar las canciones bien. Siempre va a encontrar topes. Y el perdón es algo que tenemos que practicar. Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo y a mi hermano? Y Pedro dijo, 7 veces. Y Jesús dijo, no, 70 veces 7. Y uno dice, Sí, y la verdad que decían ahorita, no es como hacerle un favor a la persona, te lo haces a ti mismo y agradas a Dios. Yo a veces pongo un ejemplo que es como que hay hilos y tiene el hilo a la otra persona y tú, entonces estás jalando el hilo y ella también, y cuando tú decides perdonar se corta ese hilo que te está enganchando con esa persona, y muchas veces estamos llenos de hilos, quizá con la mamá, con el papá, con el esposo, desde que te casaste tienes ahí un hilo de una cosa, otro hilo de otra cosa, y tienes que ir cortando y pidiéndole al Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas definitivamente, yo no perdonaría, yo me duele, yo no quiero, pero el Espíritu Santo me ayuda a sanar lo que hay en mi corazón y me da el poder de perdonar. Así es. Creo que algo importante es entender qué es perdón. Perdón es soltar la necesidad de juicio y venganza. No quiere decir que ya no va a doler. Si tengo una herida en mi mano y empiezo a curarlo, tiempo después se ve en el proceso del curamiento, duele la herida, pero tiempo después nada más se ve la cicatriz y uno puede recordar el incidente que causó la herida, pero ya no duele. Y el perdón, cuando soltamos a otras personas que ya no queremos la venganza, ya no queremos el juicio, decimos, está en manos de Dios y que Dios trata con esa persona, pero de mi corazón estoy bien, aunque me duele.
aunque me duele lo que ellos hicieron. Y es permitir también que Dios sana el dolor en nuestro corazón. Pero el primer paso es el perdón, de poder soltar lo que, quizás las palabras ásperas que mi esposa ha hecho a mí o yo a ella. O quizás es una infidelidad que duele mucho. Pero cuando uno suelta la necesidad de la venganza o suelta la necesidad del juicio sobre la otra persona, entonces permite que Dios entre en la situación y empieza a sanar mi corazón. Sí, estoy leyendo aquí nuestras notas y dice, una raíz de amargura viene cuando no perdonamos decepciones y ofensas. Cuando sentimos deseos de vengarnos, resentimiento o dolor de la ofensa, es muy posible que haya una raíz de amargura. Bueno, la falta de perdón nos va a llevar siempre a una raíz de amargura, y la raíz de amargura nos va a llevar a más cosas que por el momento no vamos a mencionar. Pero necesitamos no permitir que lleguemos hasta la raíz de amargura. O sea, nosotros podemos aprender a perdonar. Y yo sé que esta palabra perdón, como les dije, es una palabra corta, pero muy difícil de practicarla en nuestro diario vivir. Porque el perdón es no llevar o contar la ofensa, no estar metiéndola en el costal, ¿no? Bueno, ya me lo hiciste, ok, te la paso, pero la guardo aquí y a ver mañana que viene o al rato, no, y ok, ya me la volviste a hacer, pues lo meto acá. Pero el perdón se tiene que soltar, el perdón se tiene que otorgar, el perdón se tiene que dar. Y como decía mi esposo, es muy fácil entenderlo en la vida humana, ¿no? En lo que nos pasa en un accidente. Dependiendo, hay de perdón a perdón. O sea, yo te puedo perdonar porque, no sé, no me trajiste el garrafón de agua hoy, ¿no? Algo así. O yo te perdono por una infidelidad. O sea, son cosas totalmente distintas. Y cuando uno, o sea, es como les dije, es en lo natural. Tú te puedes cortar hoy, me enterré la puntita del cuchillo, ¿verdad? Y ahí tengo y bueno, duele y es un proceso también. Y quizás no puedo meter ahorita la mano en el agua con jabón ahí de mis trastes porque duele, ¿no? Pero mañana pasado va a estar bien. O sea, lo tengo que proteger un poco, cuidar y sana. Pero hay otros casos donde, no sé, te quebraste el hueso, ¿no? Y hay que ir a cirugía. Entonces tienes que pasar el proceso de dolor otra vez para volver a sanar. Y es donde te van a abrir, o sea, ya tienes el hueso roto, más aparte ahora te van a abrir porque tienen que encontrar ese hueso roto y va a doler también. Vas a estar, quizás no el doler en el momento porque te van a anestesiar, pero cuando despiertes va a haber mucho dolor y ahora vas a ver acá otra herida por fuera y va a tener que sanar esa herida. Entonces el perdón es así, tenemos que tratarlo. Y este es el error de muchos de nosotros, que no tratamos con el perdón, o sea, no lo soltamos, no lo otorgamos y no lo recibimos. Y muchas veces en el matrimonio nada más cuando la otra persona, ya contentamos la otra persona o nosotros mismos nos contentamos, lo dejamos ahí, pero es como echar basura bajo la alfombra. Y en medio de la sala empezamos a tener un gran bola que está ahí y hacemos la vista gorda, que todos lo ven, o por lo menos la pareja que está en el matrimonio entiende que está ahí, pero nadie platica de esta cosa que está bajo la alfombra, porque a veces tenemos temor, lo platicamos y pensamos que el otro va a explotar. Me gusta mucho, y a mí me tocó mucho también algo que Marco Barrientos contó en Convocación. Dijo que en el momento que sentimos el temor con nuestro cónyuge, necesitamos enfrentar este temor. Cuando tenemos el temor de platicar acerca de un asunto de nuestro matrimonio, no es en el momento de platicarlo cuando las emociones están calientes, pero buscar el momento adecuado y enfrentarlo y platicar acerca de lo que pasó. Y algo muy importante, mi esposa y yo estuvimos platicando hoy en la mañana,
Y es necesario de poder ser dueño de nuestras propias emociones cuando platicamos acerca de asuntos en el matrimonio y no decir, no, es que tú me hiciste enojar. Pues entonces yo estoy culpando a ella por mi propio enojo. Y no es así. Yo me enojo y uno podría ser, ¿es justificado o no es injusto? No es el punto. Es yo me enojo. Y yo necesito poder decir, me enojo cuando tú hiciste esto a mí, o yo sentí rechazado. No es que tú me rechazaste, porque muchas veces incluso hacemos cosas y no fue la intención. Mi esposa y yo estuvimos platicando el otro día acerca de un asunto en nuestro matrimonio y precisamente acerca del rechazo. Y yo le dije, yo sentí rechazado cuando tú hiciste esto. Y ella dijo, nunca fue mi intención de rechazarte, solamente fue por esto y esto. Y yo estaba imaginando cosas que no eran. Pero era importante que yo expresara mis sentimientos sin culpar a ella. Ella no me rechazó, pero yo sentí rechazado. Y era importante que yo expresara esto y también importante que ella entendiera que yo sentí rechazado cuando ella hizo esto. Pero también era importante de yo escuchar cuál era su intención o qué es lo que ella estaba pensando cuando hizo aquella cosa. Y ayudó mucho a nosotros. Pero si yo hubiera dicho, no, es que tú me rechazaste, es que tú me hiciste enojar, no estoy tomando responsabilidad por mis propias emociones y por mi propia vida. Estoy culpando a ella. Y no es así. Yo tengo que crecer y yo tengo que tomar responsabilidad por mis emociones. Y si somos cristianos, o sea, si somos hijos de Dios, Dios ha depositado en nosotros su espíritu. Y uno de los frutos del espíritu es el dominio propio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra porción de dominio propio. Tenemos que desarrollarlo nada más. Por eso algunos tenemos como la capacidad de hacer más que otros, porque lo has desarrollado. Es como tú decías, o sea, lo tienes que practicar, lo tienes que practicar. O sea, un músico, si no empieza por escalas, pues nunca va a llegar a ser un buen músico. O sea, tiene que empezar por pequeñeces, ¿no? Y es lo mismo, o sea, tienes que practicarlo, tienes que vivirlo, porque si no, entonces, ¿cómo puedes llegar a ser un buen perdonador si no has empezado por las cosas pequeñas? O sea, siempre estás culpando, es que tú me hiciste enojar, que si tú no fueras esto, que si tú no me hicieras esto. Que tú. Pero y tú, Mónica. Bueno, tú, Fidel. Yo me enojé así porque, nos hacíamos nosotros, sí. Hemos aprendido, ¿no? Como ese día que era y pudimos haber tenido un pleitazo. Pero él dice, es que yo siento rechazado, o sea, por lo que tú dijiste o tú hiciste. Y yo le dije, déjame explicarte, o sea, nunca fue mi intención, de verdad. Delante de Dios, Él conoce mi corazón, jamás fue mi intención esa. No. Y creer que no fue la intención. Sí. Porque si usted no cree que no fue la intención, sí, no es cierto. Ajá. No, o sea, creer lo mejor de la persona. Y eso es el verdadero amor, dice 1 Corintios. Sí. El amor todo lo cree. Y no es ser creído, sino creer que mi cónyuge cree lo mejor de mi cónyuge. Dice Filipenses 4:8 que debemos pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y ese es el problema de nosotros, pensamos lo peor de otras personas, pensamos lo malo de otras personas, no los consideramos que pueden hacer algo bueno y que en verdad, como yo le decía, Dios está aquí y Él ve mi corazón y de verdad, ¿cómo te lo puedo decir? Nunca fue mi intención esa, o sea, no lo hice con esa intención, lo dije por esto y esto y esto. Entonces tenemos que platicar el asunto y tenemos que perdonar. Porque muchas veces no perdonamos, nada más estamos contentos o ya pasó el asunto, estamos ya contentados, mi esposo, yo estoy contento, pero no platicamos el asunto y no perdonamos, no resolvemos la situación.
Y cuando no resolvemos la situación, vuelve a suceder otra vez y aún a veces peor. Y bueno, creo que tienes algo que decir. Antes No, de que... a ver, dígame. Ay, ya está muy- dígame usted. Lo que pasa es que estoy viendo Mateo 18, 15 al 18 y ahí podemos ver cómo Dios nos enseña a otorgar ese perdón y a recibir el perdón también, o arreglar esos asuntos, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Y esto habla a nuestras relaciones, pero dice, por tanto, si tu hermano, vamos a decir aquí, si tu esposo o tu esposa peca contra ti, ve y repréndelo. Ahora, esta palabra reprender no es ve y peleate con él, porque así lo entendemos. Ocuparle. No, ve, siéntate y hablen. O sea, platiquen lo que ha sucedido, estando tú y él solos. Cuando tú hiciste esto, yo sentí así. Cuando tú hiciste esto, yo recibí esto. Y para que el otro entiende. Porque hay el dicho de que cada mundo es un... o Cada mente, cabeza es un mundo. Cada cabeza es un cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿cómo es? Y esto a veces es el problema también. Las mujeres piensan que los hombres entienden a las mujeres y van a hacer las cosas de igual manera a las mujeres, pero la realidad es que no entendemos. Y necesitamos, por lo tanto, también platicar. Entonces dice, ve y estando tú a solas con él, hablen. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí es algo que Dios nos está diciendo. Primero, o sea, ya hubo algo aquí entre ustedes, apártense los dos y hablen. Si logran hablar, ya han ganado, ya van al éxito, o sea, ya tienen un paso adelante, o sea, van saliendo, ¿no? Entonces dice, si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, aquí nos está dando los pasos, cómo nosotros tenemos que arreglar nuestros conflictos. Normalmente lo que pasa es nos peleamos y nos alejamos. Y ya no volvemos a hablar. O sea, estamos enojados, algunos por un día, 2 días, una semana, un mes, y algunos de por vida siguen enojados. Nunca buscaron a esa persona. En el matrimonio, para aprender a perdonar, necesitamos. Ahora, a veces la cosa está fuerte, está difícil, y posiblemente la primera vez no se va a poder, vamos a entrar en calor otra vez y vamos. Entonces hay que darnos ese tiempito y decir, ¿sabes qué? Dame chance, creo que ahorita no es el momento, vamos a intentarlo otra vez. Y vamos a sentarnos y platicar. En ese tiempo, si de verdad somos hijos de Dios, pedimos al Espíritu Santo, ayúdame. En mi matrimonio yo soy la más enojona. A mí me cuesta. Mi esposo, él es bien serio y bien callado y todo, y pareciera que él es tan enojón, pero en cuanto a conflictos matrimoniales, o sea, él es fácil de perdonar, yo no. O sea, a mí me cuesta. Identificar con lo que nosotros mismos estamos batallando, ¿verdad? Por ejemplo, en esta área. ¿Qué les parece si leemos algunos mensajes y ahorita seguimos con el tema? Claro que sí. Los perdono a los 3. Que no lo dejamos hablar. Fidel, hola. Digo. Soledad Hernández, muy buenos días, bendiciones a todos desde El Paraíso, Tabasco. Gracias. Jesús el Camino, Iglesia Bautista, muy buenos días, Dios les bendiga. Saludamos desde Lima, Perú. Gracias. Patricia Domínguez, muy buenos días. Nelly Calvo, muy buenos días. Doy gracias a Dios porque hoy tenemos esta grande bendición de poder escucharles por este medio. Son de gran bendición. Saludos a mi hermana y mi cuñado desde Atoyac, Veracruz. Gracias. Cintia López, saludos, un placer escucharlos, gracias por compartir. Teresa Álvarez, muy cierto, si perdonas, te liberas. Gracias. De igual manera, la hermana Sánchez dice, el temor y el miedo son diferentes. Adriel López, saludos allá en los Estados Unidos, muy buenos puntos. Y Patricia Domínguez dice, Dios hablando a mi vida. Gracias por la palabra. Recordemos que el perdón no es una opción para el cristiano.
Y hay que entender, uno debe perdonar y no disculpar, porque la disculpa no existe en la Biblia. Es por esa razón que hay creyentes que viven con rencor. Alma Guandulain, como siempre, una bendición escucharles. Bendiciones desde Kansas, en los Estados Unidos. Y algo muy fundamental es que muchos de nosotros no fuimos enseñados a pedir perdón. Por ejemplo, en mi matrimonio fue muy difícil porque yo desde niña sí me hacían asumir, si hacía algo tenía consecuencias y tenía que ir a esa persona y con mi boca decirle, ¿me perdonas? Papá, ¿me perdonas? Mamá, ¿me perdonas? Y con una buena actitud y no sé qué. Pero mi esposo no fue enseñado. Entonces a él decir, y mucha gente dice, ¿qué es soltar el perdón? ¿Qué es soltarlo? Porque también hay términos que algunos conocemos y yo decía, soltar el perdón, ¿cómo es esto de soltar el perdón? Entonces, así como aterrizándolo, ¿cómo es soltar un perdón? Pues primero vamos a ver a 1 de Juan 1:9, porque creo que antes de soltar el perdón necesitamos saber también pedir el perdón. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, esto está hablando de nuestra relación con Cristo, pero también creo que es un principio en nuestras relaciones terrenales. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, cuando pedimos perdón, necesitamos poder confesar nuestros pecados. ¿Por qué estoy pidiendo perdón a mi esposa? Perdóname por enojarme contigo. Perdóname por las palabras ásperas. Ahora, esto, si yo no pido perdón, todavía ella puede perdonarme. Ha habido varias situaciones en la vida en que yo he tenido que perdonar a otra persona sin que ellos me pidieran perdón. Y más por mi propia sanidad y mi propio bienestar que sanar nuestra relación. Yo recuerdo una persona que me hizo algo y yo sentí ofendido. Y después la persona dijo, si te ofendiera, y para mí era como una ofensa. Si te ofendí. Para mí era una ofensa obvia lo que hizo la otra persona a mí. Y digo, si me ofendiera. Si me ofendiste. Sí me ofendiste. Claro que sí me ofendiste. Y yo sentí, él está diciendo, si me ofendiste, no está reconociendo. ¿Cómo le voy a perdonar? Y sentí el Espíritu Santo decirme, tú perdónale. Aunque él no entiende lo que hizo, perdónale. Y yo voy a hacer la obra en él. Entonces, hay muchas veces que nosotros, aunque la otra persona no reconoce su error, no pide perdón, no confiese su pecado, nosotros tenemos que soltar el perdón. Y a veces no es necesario que estamos con la persona para poder soltar el perdón. Mi esposa fue abusada sexualmente como niña y no fue necesaria que ella se encontrara con este hombre para decirle te perdono, pero ella tiene un testimonio muy fuerte del perdón hacia esta persona y soltando a esta persona que afectó su vida en una manera muy palpable. Y es un testimonio que muestra cuando hay falta de perdón en nuestra vida, afecta a nosotros. Pero cuando estamos perdonando a otras personas, necesitamos decir, te perdono. Porque muchas veces decimos, no fue nada. Pero si la otra persona está pidiendo perdón, necesitamos soltar el perdón. Yo recuerdo una situación, aquí en la base todos conocemos a la hermana Laura. Y un día la hermana Laura vino a mí. La hermana Laura es un ángel de Dios aquí en la base. Y, en la tierra. Aquí en la tierra. Sí. Y un día ella vino a mí y me dijo, perdóname hermano porque mis palabras fueron un poco ásperas. Y si alguien conoce a la hermana Laura, nunca habla palabras ásperas. Y yo dije, no hermana, no es nada, no sentí nada. Y luego el Espíritu Santo me habló y me dijo, no, suéltale el perdón. Porque yo estoy haciendo algo en su vida.
Y yo dije, pero aunque yo no sentí nada, no sentí tu rechazo, no sentí ofendido, yo te perdono, hermano. Y hermana Laura. Y necesitamos decir así, necesitamos soltar el perdón, no decir, no fue nada. Y es que, por ejemplo, ahorita es muy profundo este tema, porque la otra persona quizá piensa que es simple lo que hizo, que es simple lo que pasó, y también a veces tiene tantos velos en sus ojos, hay tanta iniquidad en su vida que ni siquiera puede ver el daño que le está haciendo a las otras personas, la magnitud del daño. Y yo recordaba ahorita un tema que vinieron a dar aquí que se llama justicia restauradora, me parece, restaurativa, y por ejemplo hablaban de una chica que fue abusada, pero la justicia restaurativa ahora se trata de sí enfrentarlo con la persona que abusó. Esta persona abusaron de ella, claro que fue un proceso larguísimo, no es de la noche para la mañana sanar todo eso en el alma, en la mente, en el cuerpo, en todo lo espiritual. Y ella le dice, te perdono porque me hiciste sentir esto y esto, pero entonces dicen que él empezó como a abrir un panorama. O sea, y en mi familia causaste esto y te perdono por esto, o sea, pero cuando ella ya estuvo lista, y él, o sea, se quebrantó, pidió perdón de corazón y su vida de esta persona fue transformada. Ahora, no fue un proceso fácil porque es muy difícil, pero no imposible, y en casos es lo ideal, ¿verdad? Y sobre todo en el matrimonio. Y por ejemplo, ustedes lo han visto en muchas consejerías, yo creo, tienen que enseñar porque no sabemos. Yo me acuerdo que usted decía, esa no es la actitud con que debes de pedir perdón. A ver, hazlo con buena actitud, y ya pues el otro lo hacía o yo lo hacía con buena actitud, ¿no? Y a ver, ¿me perdonas? ¿Por qué te va a perdonar? Usted decía... Ser específico. Pues, sí, específico. Sí. Esa es la confesión, ¿no? La confesión es decir que he hecho mal. Y no es nada más para exhibirnos, sino es diferente cuando tú lees algo, cuando tú estás viendo algo, a cuando tú lo estás hablando y tú lo escuchas. Es como una retroalimentación. O sea, tú lo hablas, pero lo vuelves a escuchar y lo metes otra vez. Entonces, a veces uno como ofensor no sabe la magnitud del daño que le hizo a la otra persona o lo grande, ¿no? Y no lo sabes. Y la persona es bueno cuando te perdona, te suelta el perdón y puede decir yo te perdono por el daño, ¿no? que me has hecho. Y posiblemente te va a decir qué daño causó, posiblemente no, pero si te suelta y te dice es bueno escucharlo. Pero también cuando tú sueltas el perdón de decir mi amor, perdóname por haberte gritado, perdóname por el rechazo, ¿no? A veces hasta digo, bueno, perdóname si tú sentiste rechazado, en verdad no era mi intención, pero yo te pido perdón si por mi actitud algo yo causé ese sentir, yo te quiero pedir perdón. Entonces, yo me estoy escuchando y eso me ayuda a que la próxima vez, porque imagínate que estás pidiendo perdón por la misma cosa 10 veces, ¿no? De repente uno siente hasta pena y dice, o sea, como que ya me pasé, esto es mucho, o sea, siempre es lo mismo. Y el Espíritu Santo, si en verdad, como digo, estás en una relación con Él, te va a hacer ver, o sea, estás mal, necesitas un cambio, una transformación de Dios en tu vida. Entonces, por eso es bueno pedir perdón específicamente. Perdón, es fácil nada más decir, perdóname si te ofendí. Y a veces, como decía mi esposo, es obvio, lo sabemos, lo hicimos con propósito. Y todavía llego y digo, perdóname si te ofendí. O sea, es como, bueno, es tu problema, ¿no? Yo no asumo. Sin reconocer. Y cuando decimos así, decimos, no debías ser ofendida por lo que yo hice. Y realmente, ¿quién soy yo para decir que no debía ser ofendida? Quizás no fue mi intención, quizás a mi punto de vista fue algo mínimo, pero si mis acciones ofenden a ti, yo necesito entenderlo y refrenar mis acciones. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Sí. Porque, ¿eso te ofendió? Eso no es nada. Bueno, tú no eres Dios para decir que eso no fue nada para ella, o sea, porque tú no conoces el corazón de esa persona. Entonces, puede que para ti no es nada, pero para ella o para él es una marca, es una herida muy profunda que has hecho. Entonces no podemos a la ligera simplemente decirlo, eso no es nada.
No. Ay, eres exagerada. Sí. Haces mucho drama, ¿verdad? Por esas cosas, Sí. porque ¿Dónde ella lo está haciendo escuchamos? porque le duele. Y por ejemplo, yo lo que he visto en sanidad interior y lo que yo viví en sanidad interior es que muchas veces también no hablamos por esto, por decir, ¿y si sí soy exagerada? Y lo guardo. Y veo algo y como que me lo callo años. Entonces, cuando llegamos al punto de sanidad interior, tú tienes que abrir totalmente tu corazón y ser totalmente expuesto. Y algo que un día a mí me dijeron, o sea, no quedas avergonzada tú. El que queda avergonzado es el enemigo expuesto públicamente. Y Dios, o sea, lo que, ¿cómo me dijo usted? Lo que Dios limpió, que ya no se llame inmundo. Entonces yo recuerdo que yo traía como muchos recuerdos, pero yo decía, pues ya qué caso, platicarlos o hablarlos. Y la verdad, en ese tiempo que solté y hablé, o sea, fue como sacar toda la basura que tenía en mi corazón, limpiarme, reconocerlo delante de Dios y entonces sí, dar otro paso. ¿Fidel? Así es. Sí, siguen perdonados. Ah, Definitivo. Sigo aprendiendo. Él está allá atrás perdonándonos. Nada Sigo más, ¿verdad? aprendiendo y sigo recibiendo. Y creo que todos tenemos esa pequeña cuestión de dificultad para perdonar. Pero cuando lo practicas, ahorita que comentaba Moni acerca de mi vida, que decía de que yo no fui enseñado. El hecho es de que yo recuerdo, ahorita me trajo recuerdo de cómo mis papás a veces discutían entre ellos, y bien decía usted, puede durar un día, 2 días, una semana, y a nosotros nos dábamos cuenta que ellos estaban enojados porque había desfile y no nos llevaban, y ya se acababa todo, ¿no? Para la familia. Entonces no veíamos el perdón, no veíamos la restauración del daño. Entonces es bueno también que los hijos vean la restauración, como también vieron la discusión, ¿no? Y ahí se muestra y se enseña el perdonar. Y gracias a Dios que hubo una restauración en mi vida y ahora puedo decir perdón, perdóname. Algo muy importante que tocaste, Fidel, que cuando la pareja discute en frente de los niños, yo creo firmemente que es importante que la pareja arregle los asuntos, las dificultades, no en frente de los niños, pero si sucede en frente de los niños, también es importante que la pareja pide perdón a los niños, para precisamente lo que dijiste, que ellos aprenden que la pareja dé el ejemplo de cómo perdonar y cómo restaurar. Y también nosotros cuando estuvimos criando y seguimos con nuestra hija especialmente, pero seguimos criando a nuestros niños, enseñamos el perdón y cómo pedir perdón. Ahora nuestros hijos, ella tiene 15 años y él tiene 19. Ya no pelean, bueno, el niño ya no está en la casa, ya no pelean entre ellos como cuando tenían 12 y 15, pero cuando estaban en esta edad y siempre había mucha pleito entre ellos, tuvimos que enseñarlos estos pasos también de pedir perdón directamente. Y siempre le decimos, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. ¿Y cómo lo vas a hacer? Becky, perdóname porque te pegué. O Jonathan, perdóname por esto. Y luego el otro, ahora, ¿qué te toca a ti decir? Sí. Enseñándoles perdonar Y el y hecho es pedir perdón. llevarlo en el día a día, o sea, porque Sí. la palabra dice 70 veces 7, pero no es para que las desgloses durante todo el año, ¿no? Sino que solamente durante todo ese día, 70 veces 7, casi cada minuto, cada 3 tiempo, minutos, sí. y que no se alargue, porque después hemos vivido casos, o hemos sabido de casos que ha habido personas que hace rato comentaba la pastora Eli, por años, no, es más, hasta fallecieron y no perdonaron. Por causa de no perdonar, llegan enfermedades también. Me impactó muchísimo un testimonio de alguien que me platicaba el fin de semana, que conoció a una mujer y entonces esta mujer fue muy maltratada junto con sus hermanos por su mamá.
Pasaron los años, hicieron toda su vida, se quedó guardado eso, pero la mamá se enferma, ahora ya está grande y depende de hasta que le hagan la higiene personal. Entonces dice que ella llegó y cuando estaba haciendo su higiene personal, dice que se le vino como una avalancha de todos los recuerdos que pasaron cuando fueron niños, que la dejó y que ya no pudo. Entonces ella le decía, es que yo ya no quiero, no puedo, y o sea, no, como que se choqueó. Entonces la otra persona le decía, es importante que tú perdones, y le dice, vamos a hacer un ejercicio. Haz de cuenta que yo soy tu mamá. Dice, y empecé a sentir como el Espíritu Santo empezó a moverse en ese espacio y que le dice, dime como si yo fuera tu mamá, ¿qué te hice? No, pues te perdono por esto y por esto y por esto. Dice, pero se volvió una niña, la señora ya grande, me abrazó, me perdonó y ella, o sea, que cuando terminaron de ministrar, dice, o sea, le decía, yo quiero esto ahora para mi familia, para mis hermanos. O sea, la llevó, claro, a reconocer a Jesús, pero cuando soltó el perdón, o sea, fue libre. Dice que ella pudo sentir y ahora pues ya fue a ver a la mamá y que le dijo, pues a mí me gustaría mucho que lo hicieras ahora con tu mamá, esto que hicimos aquí, creo que ya puedes dar el siguiente paso, y se me hizo tremendo, la verdad. Sí. Sí, algo similar pasó conmigo y mi relación con mi mamá, porque te digo, yo fui abusada pues físicamente por ella, emocionalmente mucho por mi mamá también, y pues también fui violada. Y era muy difícil perdonar, pues a veces no lo haces porque en verdad no sabes cómo hacerlo, nadie te ha dicho, te ha enseñado cómo son los pasos, pero yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en el Instituto Bíblico y empecé a ver muchas cosas espirituales, ¿no? Tu vida, cómo es, cómo vienes y cómo Dios se presenta a ti como un padre de amor, cómo Él cuida y quiere que estés bien. Y bueno, llegó un punto donde tenía yo que entrar también a sanidad interior y yo tuve que decidir perdonar a mi mamá porque me había hecho mucho daño emocionalmente, físicamente, y gracias a Dios tuve la oportunidad de yo ir y buscar a mi mamá y pedirle perdón. No tuve a mi mamá por mucho tiempo después de eso, solo algunos años, y le doy muchas gracias a Dios porque tuve esa oportunidad de ir y decirle, mamá, yo estoy aquí porque yo te quiero perdonar. Porque sí, de repente, o sea, yo decía, pues yo la suelto, yo la perdono, pero la veía y yo decía, ay, es que no quiero verla, no quiero estar con ella. Había un rechazo, de repente había días que yo no quería verla, me molestaba nada más porque venían recuerdos a mí de todo lo que yo había sufrido. Y pues cómo es posible que yo pueda estar con ella y ahora ser muy felices cuando en verdad me lastimó mucho. Uh-huh. Entonces fui y abrí mi corazón y empecé a expresar y decir, yo te perdono por las palabras que hablaste a mí, que me marcaron por muchos años, que sufrí con esas palabras por muchos años. Yo te suelto porque yo también sé ahora, yo entiendo que tú no me podías dar algo que tú no tenías, ahora yo lo entiendo. Y por eso yo hoy te suelto, mamá, y te suelto por esto, por este rechazo, te suelto por aquella palabra, te suelto por golpearme de una manera pues muy dura, que me lastimabas, te suelto por esta vergüenza que yo pasé por hacerme así y todo lo que yo podía recordar que a mí me estaba causando mucho daño. Y yo me acuerdo, mi mamá solo pues lloraba, ¿no? Lloraba y al final ella me dijo, la verdad es que esto que tú estás haciendo ahora, yo debía haberlo hecho contigo, o sea, yo debía haberte ido a pedir perdón. Y me dice, y pues sí, hasta me avergüenza que tú vengas a mí. Y yo le dije, bueno, porque Dios me ha dado la oportunidad a mí me ha dado esa oportunidad de enseñarme de cómo hacerlo, entonces por eso yo quise venir y hacerlo. Y nuestra relación con mi mamá, claro, no cambió así de la noche a la mañana, pero empezamos a hacer una relación muy bonita, o sea, una amistad, una relación de amigas, de esos años que tuve a mi mamá, que fueron pocos después, la amé con todo mi corazón cuando yo fui al cementerio a enterrar a mi mamá. En verdad,
una amiga se me acercó y me dijo, yo puedo sentir que tus lágrimas no son de un lamento de decir, ay, es que no pude hacer esto con mi mamá. Yo siento que estás llorando por la pérdida de tu mamá, porque la vas a extrañar. Y yo le dije, en verdad así siento. O sea, estoy llorando porque extrañaré mucho a mi mamá, porque es muy joven y yo también y quisiera tenerla por más tiempo. Pero no tengo ningún remordimiento, porque creo que todo lo que pasó y pudimos arreglarlo en vida, el Señor me permitió hacerlo. Entonces, le doy muchas gracias a Dios por eso. Y eso me abrió las puertas a otras cosas en la vida espiritual, en mi vida emocional. He crecido mucho porque he aprendido a perdonar. He sufrido muchos daños emocionales en mi persona. Pero he aprendido que el perdón es una medicina que nos las debemos tomar diariamente, o si no, tarde o temprano vamos a estar enfermos. Así Sí. Sí. Y no esperarse al final, porque nos ha tocado ir también a velorios, a sepelios. ¿Y por qué te fuiste? Perdón. No, o sea, no esperes al final. Sí. Espera el momento exacto como esperó para hacerlo en sabiduría y entendimiento de que puedas soltar. Sí. Y bueno, hay personas, ¿no?, que quizás esa persona a quien tú debiste haberle pedido perdón ya no está, se fue y dices, ay, eso lo hubiera querido escuchar antes, ¿verdad? Bueno, no es tarde, porque no hay excusa el que, bueno, ya murió, entonces yo jamás podré pedir perdón a esa persona. No, tú lo puedes hacer, porque como dijo mi esposo, la persona que abusó sexualmente de mí, jamás fui personalmente. Pero en mi corazón yo decidí perdonarlo. Digo, yo lo suelto, yo lo perdono. Y personas, yo puedo poner otros ejemplos, no lo voy a hacer ahorita, pero puedo decir, no fui personalmente, pero yo he decidido en mi corazón perdonarlos, soltarlos, y he visto la bendición de Dios para mi vida, porque el Señor nos da su promesa. O sea, si tú te humillas, Él te va a exaltar en su tiempo. Entonces, aunque duele, aunque cuesta, aunque en verdad es muy difícil, como les dije, sobre todo para la parte que le cuesta el pedir perdón o perdonar, porque yo soy en mi matrimonio, a mí me cuesta. Cuando alguien me ha lastimado, no es tan fácil que yo, sí, te perdono, no te preocupes, sí te perdono. O sea, hay días que yo le he dicho a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, lo veo y le digo, no te quiero perdonar, o sea, no quiero, en mi carne no quiero perdonarte, pero yo sé que es lo correcto para mí. Es como decirte, bueno, con esta inyección se te va a quitar el dolor. Es que no quiero la inyección, es que a mí me dan miedo las inyecciones. Sí, pero el dolor que tienes, o sea, te lo va a quitar esta inyección, o sea, y al final de cuentas, si tú dices, ok, yo me voy con el dolor, pues quédate con el dolor. Pero dices, no, yo quiero, prefiero esto que cuesta también, pero que es un momentito, yo prefiero eso a este dolor. Entonces, muchos de nosotros estamos así, y yo le digo a él, yo sé en mi corazón, Dios me manda a perdonar 70 veces 7, entonces yo lo sé. Y yo le digo, no te quiero perdonar, Eli no quiere. Y yo digo, dame chance. Y algo que yo he tenido que aprender, porque para mí es más fácil soltar, perdonar, y yo luego quiero la restauración. Y ella me dice, no me acerques. Y como que, pero... Eres cristiana. ¿No me perdonaste? Enseñas en la escuela bíblica. Sé que aunque ella tenía que aprender que ella es diferente que yo. Y ella, al soltar el perdón, ella necesita un poco de tiempo para que yo me acerco a ella otra vez. Ay, así es, Fidel. Y es que yo digo, pues ya me perdonaste, ya pasó, vamos a seguir juntos, como para qué así estás todavía, así, ¿no? Yo también le digo así, pero pues bueno, cada quien es diferente. Se ejemplifica muy bien con el ejemplo que puso la pastora. Te puedes cortar, hacer una cortadita con el cuchillo o algo, o sea,
tarda en sanar. O sea, espérame tantito. No, me voy a cuidarle un poquitín, pero entender esa parte y sí respetarse. Pare de sufrir, yo digo ya, pare de sufrir, porque cuando no perdonamos, nosotros nos amargamos, sentimos rencor, envidia, tenemos una bola de sentimientos ahí que no podemos ser libres, no podemos ser plenos, no tenemos gozo. Entonces es una mentira del diablo que tú no puedes perdonar jamás lo que te hicieron, que tú no puedes seguir adelante. O sea, sí se puede perdonar con Dios. Jesús, todavía después de cómo lo golpearon, lo lastimaron, lo crucificaron, y toda tu piedad de decirle, Señor, perdónalos. Alguien me preguntó una vez, ¿qué hago cuando encuentro a alguien que siento que no puedo perdonar? Y mi respuesta a esto es meditar y pensar en el perdón que Cristo ha otorgado a nosotros. Porque muchas veces en la vida, aunque somos cristianos, no hemos meditado bien o no hemos entendido bien el concepto de que Cristo nos ha librado. Pero encontramos otra persona en la vida que nos cuesta perdonar y nos damos cuenta ahí que realmente no he recibido o no he entendido todo el perdón que Cristo ha soltado hacia mí. Porque hay una parábola en Mateo 18 que Jesús cuenta del siervo malvado o siervo malvado que malagradecido, que fue perdonado una gran deuda, pero la próxima cosa que hace es busca a una persona que le debe algo y exige que le paga sin perdonarlo, aunque la otra persona clama por el perdón. Y cuando el rey encuentra esto, dice, siervo malvado, yo te perdoné y tú no podías perdonar. Fue perdonado, recibió un gran perdón de una deuda que jamás podía haber perdonado. Pero creo que no asimiló, no entendió la realidad de su perdón. Y creo que muchas veces así somos desafortunadamente como cristianos. Decimos que entendemos que Cristo me perdonó, pero no hemos meditado, asimilado la realidad de este perdón. O no nos hemos creído tan pecadores, Sí. porque, y eso es orgullo, ¿no? O sea, no reconocer cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y quién soy yo para no perdonar a esta persona que me ha ofendido, que se ha equivocado y que me ha lastimado? Y que yo puedo perdonarle. Dios me ha dado la capacidad para hacerlo. Así es. Uy, pues es que es un tema que tiene mucho que dar, pero ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Íbamos a leer la historia y todo, ya se nos fue el tiempo. Pero pues próximamente estarán de nuevo los pastores, ya nos avisarán cuándo por esta temporada, cerramos este ciclo, pero vienen cosas nuevas porque también ellos tienen que hacer muchas actividades, pero yo les agradezco mucho por estos miércoles que estuvieron y estoy expectante que yo creo en 3 más, ¿no? Ya regresan, más o menos. 4. En 4. Bueno, de que van a regresar, pues van a regresar. Yo voy a seguir intercediendo, ayunando, orando para que estén aquí. Y pues bueno, gracias a ti que nos acompañaste. Y estamos muy contentos porque ya viene Operación Samuel. Ya está el promocional en la red social, en Aquí el Facebook Base diles. Misionera Roca Blanca, aquí abajo de nosotros. Y sabes que no te puedes perder este campamento. Regálaselo a tus niños. Es un regalo que va a ser para toda su vida porque no nada más van a venir a jugar y a divertirse. Es algo más profundo que Dios va a hacer en su corazón. Se van a hacer independientes, se van a conocer su identidad, su autoestima va a crecer. Están en un mundo ahorita con las redes sociales, con todo lo que ven, competido. Entonces ellos tienen que saber quiénes son desde pequeños. Tienen que saber que Dios está con ellos desde pequeños. Entonces nosotros te invitamos, toda la información aquí abajo porque ya se nos fue el tiempo, pero muchas gracias a ti que estuviste ahí escuchándonos, gracias que nos escribes, gracias por compartir el programa, tú eres parte de Inspirando y eso nos da mucho gozo. Y también te recordamos que próximamente estaremos por allá en Oaxaca. Fidel. Así es, gracias a todos, gracias Pastora Eli, Pastor Carlos Nordon, muchas gracias y recordar que hay que perdonar. Eleonor Vilmas envía bendiciones, Patricia Domínguez está llorando, está
sentida, o sea, llegó la palabra. Te amamos, Pati. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo y un gran beso a nuestra pastora Susan, que está en Tijuana. Dice, excelente plática, gracias. Pastor, ¿algo que quieran decir la pastora? La amamos, pastora. Sí, la amamos y que acá la esperamos para darle un fuerte abrazo también. A ver qué me trae, pastora. Gracias. Saludos hasta Tijuana. Bendiciones. Bernardo Cruz en los Estados Unidos. Excelente mensaje. Gracias. Gracias a todos los que nos siguieron en diversas frecuencias moduladas. Y Patricia Domínguez, pastor y pastora Eli. Los estaré esperando con ansias. Dios los bendiga. Muy bonita palabra. Saludos a mi pareja favorita, Bernardo Cruz. Gracias, bendiciones. Sí. Bernardo Cruz, le digo a la pastora Eli, pues que trabajar en las redes sociales, está como yo, todo el día estamos ahí en el Facebook. Te mandamos saludos, Bernardo, sí. muchas gracias. Y hoy dije, a ver qué dice Berna hoy. Sí, a todos nuestros amigos que nos están viendo, a mi hermana Nelly allá en Veracruz, a todo su pueblo de Atoyac, les mandamos muchos saludos. A mi cuñado David, a mi sobrina Abby, y gracias a todos nuestros amigos, Alma, los Olsons que nos han estado viendo, a Berna, y bueno, los que no alcanzo a mencionar, pero sé que están ahí, les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, de verdad les amamos, y pues lo poco mucho que Dios ha puesto en nuestro corazón, queremos pues compartirlo con ustedes, esperando que a través de esta palabra el Espíritu Santo les hable y que ustedes sean bendecidos en su vida personal, en su matrimonio, con su familia y en donde quiera que estén. Pastor, despídase. Un gusto estar con cada uno de ustedes. Deseamos que reciben y entienden el perdón de Dios en su vida y que pueden perdonar y recibir la sanidad que necesita cada uno. Que Dios les bendiga mucho. Thank you very much. Okay, yeah, La tarea, perdonar, y esperamos tus experiencias en el próximo programa. Veces 7, cada 3 minutos. Cada 3 minutos. La pastora Su me envió besos solamente a mí, a ustedes no. No, besos a todos. Le enviamos besos, sí, a ella y a todos nuestros amigos. Ya la también queremos que están ver. Magda viéndonos. García, saludos familia Norton. Bernardo dice, hoy tomé la decisión de portarme bien y no decir nada insensato. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Te perdonamos. Sí, por todo. gracias. Te perdonamos por lo que hiciste hace 8 días. Gracias, bendiciones. Tiempo de despedir. Recuerda Operación Samuel, 29, 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, aquí en la base misionera Roca Blanca. Aparta la fecha, aparta la semana para con tus hijos y que vengan con un responsable. Así es. Vente, tú si eres tía y te gustan los niños, pues invita a todos tus sobrinos. O sea, siempre hay alguien que no tiene tanto que hacer en la familia. Entonces digan, ay, ¿qué crees, querida sobrina? Te vamos a invitar a un viaje y te vas a llevar a todos los chamacos. Y entonces siempre hay soluciones para nuestros desafíos. Entonces te esperamos en Operación Samuel. Pues nada más quiero decir algo de Operación Samuel. Ahorita que estabas diciendo, ¿no? Este versículo, cuando Jesús dijo, dejen a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Permítanles a esos niños que vengan y conozcan el reino de Dios. Entonces, esa es mi invitación para cada padre. Es una inversión que estás haciendo para tus hijos. No es un dinero que está perdido, no es un tiempo que está perdido, lo estás invirtiendo y no te vas a arrepentir. Permítele a tu hijo que conozca el reino de Dios. Y aparte es un regalazo, porque ese dinero, la verdad, ni en tu casa te lo gastas. O sea, incluye desayuno, comida, cena, actividades. O sea, es una bendición, es un regalo para tus hijos y para ti de por vida. Y yo sé que no nos queremos ir, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, que tengas excelente y bendecido día. Dios les bendiga. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Está cantando, día y noche canta santo.